Parece que había un temor, amenazas soterradas, otras no tan soterradas, amenazas abiertas a muchas personas que no estaban de acuerdo justamente como el INEN se ha venido manejando en los últimos años. Entiendo que van a venir más personas justamente a conversar con nosotros. Celebramos finalmente eso, A Bocajarro está abierto, y obviamente también, porque aquí no tomamos parte, pero obviamente cuando tenemos una persona que denuncia y ha sido acallada muchas veces y las otras partes empoderadas, más bien lo que tratan de hacer en vez de transparentar y aclarar su posición es amedrentar a la gente que denuncia, nosotros tenemos que invitar a esas personas, su voz no es escuchada. Por eso, repito, la invitación para que vengan las personas, pero también para que puedan responder quienes se sientan aludidos. Nosotros invitamos aquí, nos hizo el amague, ¿no? La ex jefa del INEN, Tatiana Vidaurre, mandó su notita de prensa, ¿no? Amenazó por aquí y por allá y al final ni vino, no dijo nada. Obviamente, como dice la frase, el silencio otorga. Para conversar más al respecto, porque tenemos una nueva información que va saliendo respecto a la situación del INEN, estamos con el doctor Oscar Lezcano, señor, no es doctor, el señor Oscar Lezcano, servidor público del INEN. ¿Sigue trabajando en el INEN o ya no? Sí, sigo trabajando. Ok. Cuéntanos, por favor, porque tenemos justamente una nueva denuncia de irregularidades en el INEN. Bueno, en el programa anterior habíamos expuesto del informe largo de auditoría, y el informe largo de auditoría, entre las 21 observaciones que tenía, había un tema relacionado a los ensayos clínicos, a los famosos protocolos, y que estaba correlacionado con una empresa que era GECO Perú, que justamente el apoderado legal de esta empresa era el ex jefe institucional de la institución. ¿Quién, perdón? El doctor Carlos Vallejo Soloburi. Okay. Entonces, actualmente, con todo lo que se está viendo, sabemos que prácticamente hay una serie de protocolos que en la actualidad continúan. Y la pregunta es, ¿quién lo fiscaliza? ¿Se está respetando la ley de protocolos o de ensayos clínicos? ¿Hay un comité de ética relacionado al tema? Lo que se está haciendo actualmente está dentro... ¿Cómo funciona en un ensayo clínico, por favor, en dos palabritas para que nuestro público entienda? Bueno, es una empresa extranjera o una empresa farmacéutica la que hace un contrato para una prestación de una investigación que van a probar cierto tipo de fármacos y obviamente seleccionan a un grupo de pacientes. Eso pasa obviamente por una transacción económica, una serie de cosas, pero ahí hay un pero, que prácticamente utilizan las instalaciones... Pero espere, ¿es remunerado? ¿Esto se hace con una clínica, con una institución o directamente con un doctor, con un médico? Obviamente la apariencia es por intermedio de la institución, y de haber una transacción económica la hay. Por eso que el tema emblemático del tema GECO Perú, que con una empresa americana, prácticamente hablaba de una transacción de $278.000. Okay. Y la pregunta es, ¿era el único protocolo? ¿De cuánto estamos hablando por protocolo? De la cantidad de protocolos que desfilan y que se realizan en la institución. Entonces es un tema prácticamente amplio que ya en el camino a nivel de la Fiscalía y también por una auditoría especial que haga el Ministerio de Salud, y como usted mismo lo dijo, que si la ministra ya tiene conocimiento de esto, prácticamente ella también ya debería de estar diciendo los nombres o los responsables o la empresa que esté familiarizada con estos temas y que es prácticamente la causante de toda la problemática que hay ahorita en la institución. ¿Quién es la causante de la problemática en el INEN? Bueno, ustedes saben, hay empresas privadas como por ejemplo, en el caso de, se tiene que aclarar las acciones de Oncosalud o quienes integran que es la empresa justamente de la cual es propietaria, ¿no?, el señor Vallejo, que ha estado íntimamente siempre vinculado a la administración del INEN. Bueno, tenemos conocimiento que él es parte de los accionistas de esta empresa, inclusive en aquel entonces también cuando ya se habían... Sí, además yo vi un documento que la jefa hasta hace muy pocos días, Tatiana Vidaurre, escribía en algún tipo de evento internacional, no odas a Oncosalud y al señor tal, justamente pareciese que hubiese estado vinculada también Tatiana Vidaurre con el señor Vallejos. Claro, Siboma es una institución internacional donde ahí la doctora Vidaurre y el doctor Henry Gómez sacaron un artículo donde obviamente pues resaltan, ¿no?, la o sea, por eso la denuncia que si bien Vallejos, dueño de Oncosalud, ya no ha estado directamente en el INEN, obviamente ha dejado a gente que le era útil a sus fines. Efectivamente, porque es una continuidad de gestión prácticamente. Claramente, y por eso me imagino que es justamente el artículo de la ministra Patricia García diciendo que hay que romper con este tema. El problema es que ella no denuncia, pues si no da nombres, y quiere que nosotros lo digamos. También lo vamos a decir, pero llama la atención que la ministra no lo diga. Pero en fin, volviendo al tema. Entiendo, porque he leído, también me he informado, que justamente fue el doctor Vallejos, como ministro,
¿verdad? O durante el gobierno de Alejandro Toledo, no sé si fue antes o después, creo que al finalizar el gobierno de Alan García Pérez, no me acuerdo en qué momento, pero él mismo flexibiliza justamente la legislación vinculada a los ensayos clínicos. ¿Es correcto? Porque la doctora Macetti ya había sacado un reglamento nuevo, ¿no? Y obviamente no le convenía, parece, al doctor Vallejos, y cuando él ya fue ministro de Salud, prácticamente hizo una modificación. Ese es un tema que yo creo que si usted le invita a la doctora Macetti relacionado a este tema, ella le podrá explicar con mucha más precisión. Que la doctora Pilar Macetti también conoce, digamos, cómo se relajó esos temas de los ensayos clínicos. Claro, porque en el periodo en que ella ha sido ministra de Salud, ella había sacado ya un reglamento de ley acerca de los... Ok, y cuando ella se va, se va a Toledo y entra la nueva administración... Obviamente, pues regresa el doctor Vallejos y obviamente hubo un cambio. Por eso que prácticamente los ensayos clínicos se comenzaron a desarrollar en la institución, pero la pregunta es, ¿quiénes los controlan? ¿Están dentro de la normatividad? Ok, cuénteme el caso particular de este caso que usted llama emblemático, ¿no? De GECO Perú y los 270 y tantos mil dólares. Bueno, el emblemático de este tema que cuando eso se detectó y se denunció en su momento, el contrato figuraba pues una transacción de 278 mil dólares. Sí. Ahora, a la hora de firmar el jefe institucional el contrato con la empresa americana a nombre del INEM, lo hace como representante de GECO Perú. Y tenemos también conocimiento de que a la hora que se hizo la transacción de pago, obviamente lo hace como apoderado legal de GECO Perú. Entonces prácticamente... Pero debemos entender que los gringos, la empresa norteamericana creía que estaba firmando un acuerdo con el INEM y no lo estaba haciendo sino con un privado. Exactamente. Y aparte de eso también hay que tener en cuenta de que cuando uno hace ese tipo de transacciones hay que tener cuidado porque no eso está en inglés y prácticamente pues pone en riesgo la legalidad de contratos que hay para este tipo de transacciones. Okay. Obviamente hay muchas cosas que prácticamente no se han escapado fuera de una normatividad, pero lo que da a entender que prácticamente el hecho y la razón por la cual se convirtió el INEM en OPE prácticamente fue para favorecer prácticamente acciones irregulares en perjuicio de la institución, de los pacientes y también de los trabajadores que han sido los más afectados porque en los últimos 5 años prácticamente no hemos percibido ningún tipo de incremento. Cuéntenos un poco más sobre este tema, ¿no? De este acuerdo, porque lo que entiendo es que, claro, no solamente se recibía el dinero para justamente hacer esos ensayos clínicos, sino que al final el dinero que se recibía, porque entiendo que dentro de ese dinero, 275 mil dólares era para cuántos casos, para cuántas personas que se tenían que seguir. Tengo entendido que hay un grupo de pacientes, es un promedio de, creo, de 100 pacientes o 150 pacientes. Es para un grupo de pacientes. Ok, para un grupo de pacientes. Eso de 100, eso daría casi no 3 mil dólares por paciente, que imagino que ahí también se incluía una utilidad. Me parece una locura que un doctor pida utilidad para hacer ensayos clínicos, pero había justamente también una utilidad dentro de la... Claro, porque estos pacientes, muy aparte a que le prueban los medicamentos de ensayo, sí, también estos pacientes pasan por un control de servicios de laboratorio, de rayos X. Ok, hay unos gastos. Entonces, se supone que parte de esos 275 mil dólares era justamente para hacer frente a esos gastos. Exactamente. Ok, ¿se gastó en eso la plata o no? Eso es lo que no tenemos una información clara. Pero hasta donde nosotros sabemos, parece que las cosas no han sido así. Por eso, como le vuelvo a repetir, son cosas que están denunciadas, en su momento se denunciaron, hubo consecuencias también por esta denuncia, como dije una vez al principio del programa, a nosotros nos hicieron un proceso de querella, ¿no? La sentencia salió a nuestro favor, lo han apelado, pero esto lo hacen con la finalidad de amedrentar, ¿no? Para que uno no denuncie las irregularidades. A ver, si denunciaron y dijiste, oye, me has querellado, ¿cómo? Lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, oye, está bien, si yo te muestro y transparento cómo se gastó estos 276 mil dólares, yo sí efectivamente te voy a querellar porque yo aquí te estoy dando la prueba de que no. Lo que yo siempre digo en las federaciones que tienen que ver auditorías externas, los señores de GECO Perú, ¿demostraron cómo se había gastado esa plata o no? No, que yo sepa. Y sin embargo, los querellaron igual. Igualito nos querían. O sea, el tema no era transparentar, sino era meterte miedo. Exactamente. Ok, ¿dónde opera GECO Perú? ¿Al interior del INEM? Bueno, cuando se empezó a hacer la denuncia, la sorpresa fue que la dirección legal de esta empresa GECO Perú era la misma dirección del INEM. Y en aquel entonces también nos dimos cuenta de que quien gerenciaba o administraba esta empresa era la hija del mismo jefe institucional del INEM. ¿Quién es el dueño, perdón, de GECO Perú?
según registros públicos, como dijo también la abogada anteriormente, estaba a nombre del doctor Carlos Vallejos Oloure. A Carlos Vallejos Oloure, el mismo de Oncosalud, el mismo del jefe del INE, está en todas, el señor Vallejos. Como se dice, pues es algo increíble y lo más increíble fue que... Es un pulpo, le ha visto cara de pulpo, es un pulpo del cáncer el señor Vallejos. Y lo más increíble fue que a pesar de todos estos medios probatorios, para el fiscal anticorrupción le dio un título a todo para archivar la demanda, debilidad administrativa. En fin, vamos a continuar con el tema, ¿no? ¿Y a mí por qué no me ponen mi querella? ¿Cuándo me van a querer? ¿Cuándo voy a dejar de ser un junior, por favor? Como decía César Hildebrand, hasta que no me metan mi querella, mi carta notarial, no soy nadie, por favor. En fin, vamos a continuar con el tema y bueno, desde acá la invitación a que romper, esa va a ser nuestra frase, ¿no? Romper el pacto infame de hablar a media voz. Si no salimos a denunciar, todos somos cómplices. Entonces después no venga Pedro Andrés García Belaúnde a decir que los brasileros los han prostituido. Bien, que estamos todos listos para ser prostituidos por un billetito más. Si no denunciamos, ¿a quién le vamos a exigir? ¿A quién le vamos a pedir? Gracias. Dale, vamos a continuar con este tema. Nos vemos pronto. Chao, chao.